Queridos hermanos, es una alegría que ya podamos estar juntos en medio de esta semana para poder compartir algunos minutos y reflexionar juntos acerca de la palabra del Señor y de nuestra escuela dominical. Hoy vamos a ver la segunda lección, sí, bien digo, la segunda lección de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, y vamos a considerar los versos 15 al 23 del capítulo 1. Le he titulado a esta sección, a esta porción, digamos, por él y para él. Y lo he hecho por la siguiente razón. Recordemos un poco que estamos hablando de la epístola a los Colosenses. Y esta epístola aprendimos o estuvimos mirando, considerando la semana pasada, que tenía que ver con una carta que está escrita por Pablo, ¿no es cierto? A petición, o no a petición, sino más bien por consecuencia, a consecuencia de la visita de Epafras, ¿cierto? A Pablo para pedir ayuda, para poder tratar algunos asuntos acerca de esta congregación. Recordemos que esta no es una congregación que Pablo haya fundado, que Pablo haya levantado, sino que más bien es una congregación que resulta de la evangelización o del propósito misionero, digamos, de Epafras, que había recibido el evangelio allá en Éfeso. Entonces, tenemos esta situación y lo que Epafras va a preguntar a Pablo, lo que Epafras va a plantearle a Pablo, es la preocupación que él tiene acerca de una congregación que está siendo presionada por distintas fuerzas, por distintas cosas que están haciendo que la idea acerca de Cristo en ellos vaya cambiando, la idea acerca del Evangelio vaya tomando, digamos, formas distintas, se vaya adaptando, se vaya acomodando según las presiones que tienen de distintas fuentes o de distintas fuerzas, digamos, de creencias también. Recordemos que esta Colosenses, Colosas, más bien, es una ciudad a la que podríamos denominar una localidad cosmopolita, donde tenemos griegos, donde tenemos judíos, donde tenemos gentiles, donde tenemos personas de muchas influencias, digamos, o de cosmovisiones incluso acerca de la vida, acerca de la deidad, acerca de la paz interior, acerca de la eternidad o la no eternidad, ¿cierto? Entonces todas estas cosas estaban haciendo fuerza sobre la iglesia y estaban haciendo que las personas empezaran a considerar no solo el Evangelio, sino que otras formas junto con el Evangelio como para darle más fuerza, como para darle mayor potencia, como para darle más validez en medio de una sociedad. ¿Cuál eran probablemente los comentarios? Es que el Evangelio, si al Evangelio le agregáramos algunas otras cosas, sería mucho más atractivo para otras personas. O si al Evangelio le agregáramos más cosas, o si al Evangelio lo acomodáramos con otras formas también nuestras, podría alcanzar a más personas. Y entonces, Pablo lo que hace, o el remedio de Pablo, la carta que escribe, ¿no es cierto?, a propósito de esta situación, es una carta donde él va a sentar o va a plantear la supremacía de Cristo sobre todo y la incapacidad o la imposibilidad de que cualquier otra cosa sea mezclada con Cristo para poder arreglar o para poder darle más consistencia o para hacer incluso más efectivo el Evangelio. Y creo que eso es algo en lo que nosotros tenemos que pensar porque probablemente sea algo con lo que nosotros también estamos lidiando en este tiempo. Y quizás no probablemente, sino que derechamente es algo que también nos complica a nosotros en este tiempo como una generación de evangélicos, una generación de cristianos que está tratando de mantener la bandera del evangelio en alto. Somos testigos nosotros, ¿no es cierto?, cómo estamos viendo que distintas cosas nos presionan a mover el evangelio y toda esta tendencia que hay hoy día en nuestra sociedad de esta idea de hacer una sociedad más justa, de esta idea de hacer una sociedad, ¿no es cierto?, más empática, de esta idea de hacer una sociedad que de alguna manera tenga preocupación o tenga este concepto, esta idea de la justicia social. Todo eso hace que nosotros queramos considerar, ¿no es cierto? Y muchas rodillas se han doblado ante el Dios progresista, ante la idea de hacer un evangelio buena onda, ante la idea de hacer un evangelio que sea más inclusivo. Y estamos llegando a usar ese tipo de palabras en medio de nuestra iglesia en medio de este tiempo. Pablo lo que hace es poner a Cristo y mostrar cómo es que probablemente lo que va a suceder con Cristo es que sea odiado precisamente porque Él va a reclamar que todas las cosas son de Él y todas las cosas son para Él.
Y quiero que entonces consideremos los versículos y luego hagamos algunos comentarios para que ustedes también puedan reflexionar en sus casas y prepararnos para la escuela dominical de este día domingo. Así es que les invito a que leamos juntos esta porción. El versículo 15, del 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se dan cuenta cómo el mismo texto nos muestra que finalmente el asunto aquí es que Pablo está reclamando para la iglesia la idea de que nosotros tengamos muy presentes en nosotros que todo tiene que ver con Él, porque por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas, pero además que Él tiene una serie de atributos que le permiten ser catalogado como preeminente, como supremo, como mayor, como la única alternativa para este mundo. Y me gustaría que pudiéramos nosotros mirar rápidamente en el texto. Yo aquí les puse en la imagen que tienen al costado, ¿no es cierto? Se los puse para que ustedes puedan ver como una especie digamos, de lista de situaciones o de cosas que el apóstol Pablo está señalando. Pero miren, por ejemplo, algunas cosas para que nos hagamos una idea. En el versículo 15 dice que para que veamos cómo está mostrando Pablo a Cristo, para que podamos ver la intención con la que él está tratando de exhortar a la iglesia a que no tenga preocupación por ninguna otra cosa más que por considerar a Cristo en toda situación y en toda circunstancia y como única forma de vivir. Mira el versículo 15. Dice, el versículo 15 muestra que Cristo, por ejemplo, es la imagen de Dios. Es decir, el asunto, si es que alguien quería ver a Cristo, lo que tenía que ver, perdón, si alguien quería ver a Dios, porque obviamente era una cultura que estaba enfocada enfocada de alguna manera en las deidades, es decir, había mucha hambre, a diferencia de lo que hay hoy, que hoy día lo que está haciendo la gente es tratando de negar el asunto de que hay una deidad. En ese tiempo había hambre de conocer a las deidades, de relacionarse con ellas, pero Pablo lo que está haciendo con ellos, y le está diciendo, miren, aquí la única manera de ver a Dios es a través de una imagen, y la imagen de Dios es Cristo, Él es la imagen de Dios, no hay otra forma, Él tiene además de ser la imagen, en el mismo versículo 15, porque lo llama primogénito, ¿no es cierto? No es que haya sido la primera cosa creada, porque sabemos que Cristo no fue creado, Cristo es. Antes de las cosas lo va a decir los versículos más adelante, sino que esta palabra primogénito tiene que ver con que Cristo tiene todo el privilegio de la figura de un primogénito, porque en ese tiempo consideramos nosotros y sabemos que un primogénito tenía las facultades, tenía privilegios que el resto de los hijos no tenían. Entonces Pablo lo llama no solamente que él es la imagen de Dios, sino que también es el que tiene todos los privilegios de un primogénito. Pero no se queda solo ahí, sino que también baja y aterriza a cuestiones que deben ser para nosotros podrían ser también para nosotros hoy chocantes si es que no estamos convencidos de que Dios es
el único Dios. Por ejemplo, Pablo dice en el versículo 16 que Él es el creador de todo. Y cuando dice de todo, son las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra. Fíjense que menciona cosas como lo invisible, los dominios, las potestades, los principados, todas aquellas cosas que son de alguna manera consideradas por alguno de estos grupos. Por ejemplo, piensen en los griegos o en los gentiles o piensen en los romanos que les gustaba adorar ángeles, que les gustaba adorar, ¿no es cierto? O no, no que les gustaba, sino que ellos creían que adorando ángeles ellos también podían encontrar conexión con estas deidades. Lo que Pablo les dice, ¿saben qué? Todas esas cosas creadas, invisibles, a las que ustedes aspiran, fueron creadas por Cristo. Cristo es la cabeza de todas esas cosas. Las cosas que están en la tierra, que son probablemente las cuestiones con las que estaban preocupados el mundo gentil, el mundo, digamos, pagano, los egipcios, por ejemplo, o los mismos romanos también, o los griegos también que estaban preocupados de aquellas cosas. Fíjense que él le hace y les muestra que todas las cosas creadas, las cosas visibles, también fueron hechas por él. Sean cuestiones grandes, telescópicas que haya que observar telescópicamente, o cuestiones tan microscópicas que tengan que ser observadas no por el ojo humano, sino que por herramientas. Todas las cosas fueron creadas por Él. Fíjense, Él es la imagen, Él tiene el privilegio, Él es el creador de todo. Versículo 16 dice que el propósito, y ahí esto da título a la lección de hoy, ¿no es cierto? Es que el propósito de todas las cosas es Él, porque finalmente de Él, por Él y para Él son creadas todas las cosas. Versículo 17 nos muestra que Él es trascendente. Y recuerden, piensen en esto, que Pablo lo que está haciendo es tratar de derribar todo pensamiento contemporáneo a esa época que está tratando de hacer de Cristo algo más diluido que lo que es en verdad. Entonces, cuando él dice que él es trascendente, que él no participa, lo que está queriendo decir es que él no participó de la creación, él no participó como algo creado, él no está dentro de las cosas creadas, él es el creador. Y por eso es que él puede, en el mismo versículo 17, sustentar todas las cosas subsisten por él, las órbitas subsisten por él, los átomos subsisten por él, la naturaleza, las cosas que nosotros vemos subsisten por él. Hermano, piensen en detalles como este, que lo hemos conversado. O convérsenlo con sus hijos que estudian un poco más, ¿no es cierto?, los temas biológicos, o que están en la universidad estudiando asuntos como más complejos respecto de la creación. Pero piensen solamente en esto: si Cristo, o sea, si Dios de alguna manera no sostuviera la órbita nuestra, bueno, esto sería un caos, sería un completo caos. Pero Dios sostiene todas estas cosas, y no es el azar, no es la naturaleza, no es la evolución, no son aquellas cosas que el mundo está queriendo pensar, es que Cristo es el sustentador de todo. No solo es el sustentador de todo, sino que en el versículo 18 aparece otro elemento, que Él es la cabeza. Él es no solo sustentador, sino que también es la cabeza. Él es la cabeza, y la cabeza está puesta en un cuerpo, y esa es la iglesia. Y esto es tan vital que lo entendamos, porque Cristo no es una deidad diluida que está gobernando y que es pacífica y que es amor y que está tratando de unir a todo, como hoy día se está planteando, ¿no es cierto? Y se va a empezar a plantear con fuerza la idea de un gobierno único, la idea de un gobierno, digamos, mundial, de que haya paz en todos lados. No, dice Cristo: yo soy la cabeza, y la cabeza está puesta en un cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, todo lo que se va a hacer desde la cabeza y a través de su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es que, miren, ustedes pueden buscar soluciones en otros lugares, pero no la van a encontrar, porque el único que puede dar solución a un cuerpo es su cabeza. El único que puede dar solución, sustento, estabilidad, pensamiento, armonía, es la cabeza. Y la cabeza está puesta en la iglesia. Hermanos, lo que está haciendo el Evangelio es mostrarnos que si alguno de nosotros está tratando de incorporar, o tratando de mezclar, o tratando de acomodar su idea del Evangelio al contexto contemporáneo, a la situación que está actualmente, ¿no es cierto?, aquejando nuestra nación, y vamos a acomodar el Evangelio para que pueda sobrevivir en esto, estamos en un completo y terrible error. Porque el Evangelio no va a subsistir por la amalgama de lo que nosotros entendemos como la verdad con
las corrientes de este mundo. Es decir, el Evangelio no tiene nada que ver con el comunismo, pero tampoco tiene nada que ver con, digamos, el materialismo, digamos, del capitalismo. El Evangelio no tiene que ver con ninguno de esos dos extremos. El Evangelio no tiene que ver tampoco con la justicia social. El Evangelio no tiene que ver tampoco, ¿no es cierto?, con la idea de la inclusividad. El Evangelio no tiene que ver con eso en términos de que no tiene que amalgamarse con eso para ser más efectivo. El Evangelio es efectivo por sí solo. El Evangelio es efectivo porque si yo mirara, con razón el Señor dijo, miradme a mí los términos de la tierra. Miradme a mí, porque si todos miraran al Evangelio y lo pudieran aplicar sanamente, lo pudieran aplicar completamente como Él es, encontraríamos muchas mejores soluciones para las situaciones actuales. El concepto de amor está distorsionado por esta generación. El concepto de equidad está distorsionado por esta generación. El concepto de derechos está distorsionado por esta generación. Todas estas discusiones, hermanos, quiero que ustedes vean que es exactamente lo mismo que también Pablo está tratando de refutar. Todas estas cuestiones son grupos de poder que están tratando de capturar la atención para ellos, están tratando de capturar digamos, la estabilidad en ellos, en sus ideas y sus pensamientos. Nadie está buscando el bien común. Nadie está, sáquense eso de la cabeza, sáquense esa idea de que haya algún grupo en este minuto político, económico, social, de cualquier índole que esté tratando de buscar el bien común de la nación, de la humanidad entera. No hay. Cada grupo está buscando el poder para sí mismo. Y por eso es que el Evangelio es mejor. Por eso es que el Evangelio es preeminente. Por eso es que el Evangelio y Cristo, de alguna manera, es la cabeza. Así que tenemos, miren, fíjense, la imagen, él es la imagen de Dios, Él tiene todo el privilegio de parte de Dios, Él es el creador, Él tiene propósito, en Él todas las cosas tienen propósito, Él es trascendente, Él sustenta todas las cosas, Él es la cabeza de todas las cosas, en Él está la plenitud. Es decir, todo lo que el hombre busca desesperadamente lo van a encontrar solamente en Cristo. Él es la reconciliación con Dios, es decir, que nadie en esta humanidad puede vivir fuera de Cristo en paz. Porque el único que reconcilió a la humanidad con Dios es Cristo. Y quien está en Cristo está en paz. Y quien no está en Cristo está en búsqueda, está insatisfecho. Y luego esto nos lleva a la pregunta, y por eso que Pablo con esto lapida toda intención y toda idea de que el humano pueda ayudar a la estabilidad o pueda ayudar a la paz con Dios o pueda ayudar incluso a la idea de una mejor vida en esta tierra. Versículos 21 al 23 nos muestran esa idea. Fíjense cómo lo dice, de los versículos 21 al 23. Y vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y aquí viene el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, ¿cuál es la posición del hombre en esto? ¿Cuál es la posición nuestra en esto? ¿Colaboradores? ¿Podemos ayudar? ¿Podemos hacer algo por el Evangelio? La respuesta de Pablo es no. Todos nosotros no simplemente es que somos neutros, y eso es algo que debemos comprender, hermanos. Cuando a veces se nos llama violentos a nosotros es porque decimos verdades. Cuando las personas encuentran que el Evangelio es predicado y es predicado de manera, digamos, bruta o de manera, digamos, directa, lo que están tratando de decir es que no les gusta la verdad. Porque la verdad es que la escritura, si es que toda la escritura es verdad, y eso es algo a lo que debemos adherir, toda la escritura es verdad, ella no tiene errores, ella siempre dice las cosas como corresponde, ella no tiene inconsistencias. Si la palabra es verdad, la palabra del Señor a nosotros nos pone en una situación que no es neutra.
No es que el hombre está perdido y pobrecito el hombre que no puede encontrar a Dios, entonces alguien que lo ayude. Y si nosotros entonces con el Evangelio le extendemos una mano para que esa persona que tiene un mal pensamiento pueda vernos como nosotros somos buena onda y así poder atraerlos al Evangelio, hermano, no es esa la manera. La manera que tiene el Evangelio para mostrarnos el camino al Padre, la manera que tiene el Evangelio para mostrarnos el camino a Cristo, a la salvación, es que nosotros seamos completamente conscientes de que nosotros no somos neutros en nuestra situación con Dios. Esta nación no es neutra en su situación con Dios. Este país, Chile, y todo lo que está pasando políticamente, todo lo que está pasando socialmente, no es neutro, tiene una causa, está siguiendo una conducta y esa conducta es una conducta de enemistad, de odio, de ser extraño a Dios, por cuanto no estamos caminando con Él. Hermanos, la solución no está en que nosotros simplemente tratemos de buscar por medio de obras sociales el bienestar de las naciones y cuando estén tan bien, cuando el Señor les bendiga tanto, cuando el Señor les solucione todos sus problemas, entonces van a aceptar a Jesucristo en su corazón. Eso no va a pasar. Los panes y los peces se dieron también antes y no se convirtió la cantidad de personas que recibieron esos beneficios. Los milagros se hicieron y no se convirtieron. Los bonos llegaron y las personas no se convirtieron de sus malos caminos. Lo único que convierte a un alma del mal camino es que esa persona comprenda que ante Dios, ante este Dios preeminente, que es cabeza, que es soberano, que es preeminente, que es plenitud, que sustenta todas las cosas, que creó todas las cosas, que estuvo antes de los tiempos, y en quien el Padre tiene todo privilegio, es enemigo de ese Dios. Y si este Dios es tan poderoso como dice la Escritura, ser enemigo de este Dios es algo terrible. Es algo terrible. Así que nuestra posición no es neutra, nuestra posición es de enemigos. Que ahora, por medio de la cruz, por medio de la muerte y por medio de la sangre derramada de Jesucristo, somos reconciliados. Ahora, alguien se puede preguntar a partir de esto, ¿cuál es la evidencia de que estamos reconciliados? Bueno, la evidencia de que estamos reconciliados, según Pablo, no es digamos, no es azarosa. La evidencia tampoco es una cuestión que es sensitiva. La evidencia de que estamos en Cristo y de que estamos reconciliados con el Padre es una evidencia que es comprobable. ¿Cuál es? Versículo 23. Mire, el versículo 22 dice cómo hemos sido reconciliados y el versículo 23 nos va a mostrar la manera en que nosotros podemos dar evidencia de que estamos reconciliados con el Señor. Fíjense, versículo 22, cómo hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Es decir, si tú estás en Cristo, tú no tienes que preocuparte de todavía tener que lidiar con tu condición de enemigo de Dios, porque eso ya se acabó. Ahora, ¿cuál es la evidencia de eso? Es el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y noten de nuevo que no dice si en verdad están haciendo obras buenas, si en verdad están sintiendo que son salvos. No, dice, ¿cuál es la verdad de la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de un alma que ha sido salvada? Es que permanece firme y fundado en la fe, sin moverse de la esperanza del Evangelio que oyó y el cual se predica en toda la creación bajo los cielos. Hermano, por favor piensa en esto. Por favor piensa en estas palabras, piensa en estas ideas, piensa en este Dios, en este Cristo, que es imagen de Dios, que es creador, que es sustentador, que es cabeza, que es plenitud, que ha sido el reconciliador. Piensa en tu posición como enemigo de Dios en un momento. Piensa ahora cómo has sido reconciliado, pero ahora quiero que pienses en esto. Piensa en si hay evidencia en nuestras vidas de que estamos en la fe. Y ese es el primer indicador para poder ayudar a otros.
para poder ayudar a que otros también estén reconciliados. Las iglesias se tuercen no por su falta de ganas de servir al Señor, sino por su falta de fidelidad, por su falta, digamos, de permanecer, de firmeza ante la palabra de Dios. Las iglesias se tuercen no por falta de cánticos, no por falta de alabanza, no por falta de ofrenda, no por falta de bendición. Las iglesias se tuercen por falta de firmeza sobre la verdad del Evangelio. Antes nuestros pastores eran, y yo recuerdo eso cuando mi pastor de repente uno le traía ideas, cuando uno le traía cosas que eran bonitas, que parecían ser bonitas, él nos decía, o él rechazaba estas cosas diciendo que no necesitaba otra levadura, no necesitaba levadura, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. No necesitaba que nosotros le trajéramos novedades para hacer que la iglesia fuera más bonita, para que la iglesia fuera más atractiva. Él no quería novedades, él quería más bien mantener nuestra conducta, mantener nuestra fidelidad, mantener nuestra firmeza. Y cuando alguno llegó alguna vez, me acuerdo en esos tiempos, con las cumbias cristianas, fue rechazado totalmente. ¿Por qué? Porque no nos guste la música, porque simplemente por una sensación personal, un gusto personal, no, 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 lejos de eso. Él nos estaba cuidando de que nosotros no nos torciéramos hacia modelos que en verdad no están en las escrituras. Porque la santificación no proviene de ese tipo de música, de ese tipo de sensaciones. Hoy día lo vemos, en Estados Unidos hay un total caos con el asunto de las iglesias. En Latinoamérica tenemos peor, pero peor todavía porque ni siquiera damos una vuelta. Todo lo que nosotros vemos es mezcla del Evangelio con otras cosas. Hermanos, esto nos hace impopulares, esto nos hace de alguna manera ser un grupo más pequeño, esto nos hace que no mucha gente vaya a considerar, ¿no es cierto?, el hecho de estar en iglesias como esta, donde el Evangelio es predicado simple, donde el Evangelio es predicado con verdad, donde el Evangelio es predicado sin añadirle cosas que pudieran elevar, digamos, em, las emociones de las personas, lo que no quiere decir que seamos, digamos, faltos de alegría, porque nuestros cultos son llenos de gozo. Cuando vemos personas que han abierto sus ojos al Evangelio, no hay mejor llanto que el llanto de una persona que abre sus ojos al Evangelio, a la verdad de su salvación, a la verdad de la firmeza con la que Él está guardado en Cristo, a la verdad de la esperanza que tiene en Cristo y la eternidad. Pero rechazamos y eso nos va a hacer impopulares, rechazamos el asunto de mezclar la iglesia, mezclar las cosas de la iglesia, mezclar las formas que el Señor nos ha dado por su palabra con formas que tienen que ver con este mundo. Hermano, el progresismo, lo he dicho en otras oportunidades, no tiene nada que ver con el Evangelio. La justicia social no tiene nada que ver con el Evangelio. No porque la iglesia no deba ser justa, no porque Dios no, de hecho Dios es justo, pero no porque la iglesia no pueda ser misericordiosa, no porque la iglesia no quiera también abrazar al más débil, por supuesto que la iglesia hace esas cosas, pero esta ideologización de las situaciones es con lo que la iglesia no va a transar. La iglesia no se va a arrodillar a estas ideologías. Si estas ideologías quieren encontrar cabida, si estas ideologías quieren de verdad ayudar a la humanidad, van a tener que arrodillarse ante la sabiduría de la iglesia, ante la sabiduría de la palabra, ante la sabiduría de Cristo y ante la preeminencia de Cristo. Y por favor piensen en eso en sus casas. Piensen en eso. ¿Dónde y quién será el que se arrodille? ¿Será la iglesia a los modelos sociales que se están instaurando en este minuto? ¿O serán esos modelos los que se van a arrodillar a la iglesia? Yo les anticipo que por la palabra del Señor, yo creo que todos estos modelos se van a arrodillar a la iglesia. ¿Saben por qué? No porque a mí se me ocurra ni porque yo lo sienta. Es porque es verdad y lo dice la Escritura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán. Y por eso podemos estar firmes y podemos estar con Pablo en esto de que Cristo es preeminente y todas las cosas son por Él y para Él, y quien está en Cristo está seguro, confiado y en paz, como dice nuestra alabanza.
Que el Señor les bendiga, hermanos. Me alegra haber podido compartir estos minutos con ustedes y espero que tengamos un hermoso tiempo este fin de semana cuando estemos en nuestras escuelas dominicales. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en otra reunión más y en otra actividad más de la Iglesia Primera de Concepción. Hasta luego.